Bueno, pues el año pasado por estas fechas tuve a bien hacer un vídeo en el que os recomendaba 4 películas de terror. En esta ocasión me apetece divagar acerca de uno de mis personajes favoritos del cine de género, un verdadero icono que forma parte de la cultura popular actual, alguien que consiguió dar un nuevo sentido a una máscara de hockey. Amigos y amigas, con todos vosotros, Jason Voorhees. Ya sabéis que esto es el frignéfilo, así que en este vídeo no voy a seguir una estructura concreta. Si bien el personaje elegido es el protagonista de la saga Viernes 13, este va a ser un vídeo muy libre, durante el cual iré hablando de un buen puñado de películas, todas ellas, por un motivo u otro, altamente recomendables. No esperéis pues un repaso meticuloso de la saga de Viernes 13, no, este vídeo es una especie de ensayo improvisado acerca del slasher, es decir, el cine de asesinos en serie del estilo de películas, pues como La Noche de Halloween o Viernes 13. Cine de asesinos del estilo de las películas de Michael Myers o Jason Voorhees. Así que sobre todo quienes seáis más jóvenes y tengáis interés por conocer la tradición del cine de terror, agarrad papel y bolígrafo y apuntad, porque un montón de títulos, como os digo, están a punto de ser nombrados. No obstante, aunque no seamos medianamente rigurosos, para hablar de Jason Voorhees tenemos que referirnos a títulos seminales que van a ir configurando el slasher. Si nos ponemos muy exquisitos, podemos echar la vista muy atrás y señalar títulos claves de la historia del cine, como puede ser M, el vampiro de Dusseldorf, o incluso, todavía antes, El gabinete del doctor Caligari de Robert Wayne. No en vano, si os fijáis bien, la imaginería del personaje de César, uno de los protagonistas de esta película, inspira claramente el aspecto de Michael Myers, el protagonista de La Noche de Halloween, quien sin duda resulta un precedente inmediato de nuestro querido Jason Voorhees. Pero no nos pongamos estupendos. Realmente M, el vampiro de Dusseldorf, es una genialidad de Fritz Lang, que se diferencia radicalmente del slasher moderno en tanto en cuanto se basa en la figura de un asesino en serie real, en una línea que posteriormente alumbraría docudramas terroríficos de la talla de Henry, retrato de un asesino, o más recientemente El monstruo de San Poli. Así las cosas, para algunos entendidos, el origen del slasher moderno reside en el fotógrafo del pánico de Michael Powell o en el Psicosis de Alfred Hitchcock, gracias sobre todo al complejo diseño de la escena de la ducha, una de las primeras veces en las que el crimen va a adoptar un protagonismo estético. Pues hemos de tener en cuenta que fundamentalmente en las películas que vamos a nombrar, el asesinato va a ser el verdadero protagonista. Pensadlo bien, en el slasher, las víctimas tienen poco recorrido dramático, incluso en muchas ocasiones aparecen de manera repentina, sin explicación ni presentación previa, como un pegote en un guión mal estructurado, con la única finalidad de satisfacer una de las claves de este género: el crimen. Salir en una película para morir. En este sentido, resultan muy divertidas las declaraciones de, por ejemplo, la revista Fangoria, de los diversos intérpretes que han pasado por las garras de Jason Voorhees, siempre defendiendo que en esta ocasión la entrega correspondiente de Viernes 13 va a ser distinta, puesto que los personajes tienen mucha más complejidad, mi personaje tiene más hondura psicológica. Mentira, el asesino es la estrella en estas películas, ya sea con un saco en la cabeza, una máscara blanca o con el rostro desfigurado.
Jason Voorhees, Michael Myers o Freddy Krueger son las verdaderas estrellas de la función. Así las cosas, en Psicosis, Anthony Perkins configura una interpretación extraordinaria. Alfred Hitchcock, uno de los grandes, deja espacio suficiente para que el actor dé toda una lección de creación de personaje, apartándose así de la impactante simplicidad de los asesinos de la noche de Halloween o Viernes 13 que van a conquistar las pantallas del mundo. Hitchcock se mantiene en interesante línea de quien sugiere las tendencias, pero sin perder su marcada personalidad, siempre dentro de los límites de su universo, donde nos encontramos otros títulos tan sugestivos como Frenesí, que es todo un precedente del cine de terror realista y urbano, o sobre todo Los pájaros, incontestable obra maestra, sin la cual quizás no hubiera surgido ni el cine de catástrofes actual, ni sobre todo El tiburón de Steven Spielberg. No haríamos justicia si no prestáramos atención al giallo italiano como uno de los géneros más influyentes en la configuración del slasher. En este sentido, resulta obligado citar a Mario Bava y 6 mujeres para un asesino como uno de los títulos seminales, pero resulta obvio que este tipo de cine parece jugar más en la tradición de las novelas policíacas tradicionales, a la manera de Agatha Christie, también excelentemente adaptadas al cine en, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express o sobre todo en 10 negritos, que es una extraordinaria película por la que yo siento una especial debilidad. Es decir, es un tipo de cine en el que las víctimas tienen mucho más peso dramático y en el que sobre todo interesa desvelar la identidad y las motivaciones del criminal de turno, que nunca tiene una naturaleza brutal ni por supuesto sobrenatural, sino que suele ser pues un inteligente y frío asesino movido por motivaciones personales que finalmente la trama de la película acabará desvelando. Sin embargo, si nos fijamos en la evolución del propio giallo, sí que nos encontraremos con una evolución del asesino hacia los terrenos de lo esotérico y de lo sobrehumano, sobre todo en Suspiria, uno de los clásicos de Dario Argento. Si bien en toda la filmografía de este director de origen romano nunca vamos a encontrarnos con un personaje con las características del Michael Myers de la saga de Halloween o del Jason Voorhees de la saga de Viernes 13. Sí que no obstante resulta interesante señalar el manierismo de Argento a la hora de filmar asesinatos en algunas de sus mejores películas, tal y como es el caso de la ya citada Suspiria, o de Fenómena, Tenebre, o de Rojo Oscuro, que es la película de Argento que a mí más me gusta. Indudablemente esa tendencia al detalle, ese grafismo, a la hora de concebir las escenas más truculentas de estos títulos, sin duda influye en uno de los aspectos fundamentales para entender el éxito de Viernes 13. Me estoy refiriendo a Tom Savini, uno de los grandes maestros de los efectos especiales del cine moderno, artífice de algunos de los momentos más inolvidables de esta saga de Viernes 13. No obstante, resulta muy interesante señalar la obvia diferencia que hay entre la concepción del crimen en el cine de Argento y la concepción del crimen en, por ejemplo, La noche de Halloween. Debemos fijarnos en el barroquismo de, por ejemplo, el primer asesinato de Suspiria frente a la contención clásica, la mesura que tiene la película de John Carpenter. Europa frente a Norteamérica, la tradición plástica y artística secular heredada de toda la rica tradición artística del viejo continente, en el caso de Darío Argento, del realizador romano, frente a la falta de referentes antiguos en el caso del creador de La noche de Halloween, de John Carpenter.
Es Maquiavelo frente a Ernest Hemingway, es Petrarca contra Mark Twain, o la Catedral Gótica, o incluso más aún, ¿no? la Capilla Sixtina, al lado de esa iglesia blanca de madera, por ejemplo, la Casa de la Pradera, o esa parroquia de ladrillo a la que suelen acudir los atormentados personajes del cine de otro norteamericano de pro, Clint Eastwood. Corría el año 1981 cuando un anuncio en televisión, del que todavía no he podido olvidar, aquellas letras en relieve rompiendo una especie de cristal superpuesto, pues captó mi atención, ¿no? Viernes 13, para mayores de 18 años, por supuesto, otra de esas películas que obviamente me iba a tener que perder. ¿Qué ganas tenía yo de hacerme mayor? Pero afortunadamente el vídeo llegó pronto, no solo para salvarnos, sino también para enseñarnos. Aunque el amigo Jason Burgess siempre ha sido mi favorito, vi la génesis del slasher moderno en el orden adecuado, más o menos. Es decir, que en primer lugar yo descubrí La Noche de Halloween y posteriormente pude disfrutar en orden y en Betamax, que era un sistema de vídeo doméstico antiguo, de las dos primeras entregas de Viernes 13. Como curiosidad, comentaros que en aquel entonces en España todos hablábamos de la Noche de Difuntos y de Todos los Santos, es decir, que la tradición anglosajona aún no nos había colonizado, por lo que Halloween era una palabra extraña. De hecho, en televisión no se solían emitir películas de miedo en aquella festividad, pero sí que se retransmitía el maravilloso Don Juan Tenorio de José Zorrilla, que yo jamás me perdía. Cuán gritan esos malditos, mas si en acabando esta carta no callan, pagarán caros sus gritos. Es una obra maravillosa. Halloween es un título fantásticamente dirigido por John Carpenter, en estado de gracia a la hora sobre todo de utilizar el formato panorámico, el CinemaScope, una película que cuenta en su haber con un inicio antológico, con un movimiento de cámara tan mítico como el arranque de Set de Mal, con una serie de encuadres que forman ya parte de la historia del cine de terror y con una fotografía maravillosa de Dean Candy, que sabe captar perfectamente el sabor del otoño, en ese atardecer que precede a la noche. Una noche captada también a través de unos tonos azulones que otorgan a la película un tono espectral de cuento de hadas macabro, en el que sobresale esa inconfundible tez blanca del asesino, de Michael Myers. Michael Myers, una de las creaciones más inspiradas de la historia del cine de terror, sobre todo gracias al tratamiento que le da a John Carpenter, tintándolo de una aura fantasmagórica que lo liga no al asesino de masa real, sino al monstruo del cuento folclórico, al ogro, al vampiro, a la bruja, al hombre del saco, o siguiendo la tradición anglosajona al boogeyman o al hombre de arena, ¿no? Al Mr. Sandman, ¿no? Al que hace referencia la estupenda canción que cierra esta obra maestra de 1978. Pero, seamos rigurosos, considerada título iniciático del slasher moderno, precedente indiscutible de Viernes 13, La Noche de Halloween debe su origen en una película anterior, de Bob Clark, del año 74, titulada Black Christmas. Cambiando la ambientación, Halloween por Navidad o Navidad por Halloween, una factura impecable de un ejercicio de terror y suspense con su intrigante asesino de por medio y sus hermosas muchachas de por medio. La importancia del elemento juvenil es indispensable para entender la génesis
del slasher moderno, cargado de erotismo. No es de extrañar que el propio Bob Clark, años después, aplicara unas buenas dosis de epidermis desnudas en otro clásico, en esta ocasión de la comedia moderna. Me estoy refiriendo a la saga de Porky's. Halloween es estilizada, sin embargo Viernes 13 resulta más abrupta, más torpe en cuanto a realización, alejándose del formalismo de Carpenter a la hora de componer los planos y de ingeniar las escenas. Sin embargo, la película de Sean Cunningham también marcó un antes y un después en el cine de terror, siendo un título, Viernes 13, que desde los parámetros del bajo presupuesto se hacía con una taquilla envidiable, transformándose en un fenómeno a escala mundial que llegó a conocer el estreno en los mejores cines. En el caso de Zaragoza, recuerdo el enorme cartel que adornaba la fachada del Cine Palafox en pleno centro, en pleno Paseo de la Independencia. Su historia recurre al tema de la venganza sangrienta, un tema que posteriormente va a ser recurrente en el slasher, apareciendo en títulos como Campamento Sangriento o muy recientemente Hay alguien en tu casa. Así las cosas, Viernes 13 nos cuenta la historia del niño que se ahoga en un campamento de verano, el célebre Crystal Lake, por el descuido de unos monitores entretenidos en prácticas eróticas. Obviamente, años más tarde, pues el campamento maldito será abierto y la ola de crímenes arrasará con la nueva ola de monitores, sobre todo si deciden ponerse en paños menores. Al igual que en Halloween, los elementos folclóricos resultan importantes en la configuración de esta película. En esta ocasión nos apartamos de las leyendas fantasmagóricas ligadas a la tradición de Halloween y nos encontramos con un juego que tiene mucho que ver con las leyendas urbanas, ¿no? La idea de alguien que murió en extrañas circunstancias dejando maldito un lugar. Que bueno, que esto tiene que ver con las leyendas urbanas y con las leyendas tradicionales también, ¿no? La vinculación que hay entre el crimen o la muerte o el suicidio y el lugar maldito, ¿no? Así las cosas, si los protagonistas de Halloween deben enfrentarse a la posibilidad de un fantasma encarnado, los protagonistas de Viernes 13 deben enfrentarse a la posibilidad de una leyenda que se acaba haciendo realidad. Finalmente descubriremos el entuerto, puesto que es la madre de Jason Voorhees, del niño ahogado, la responsable de la ola de crímenes. Pero justo en el final llega el golpe de efecto, la escena clave que otorga toda su fuerza a este clásico moderno del cine de terror. La aparición inesperada de Jason desde el fondo del lago, propiciando a los espectadores uno de los sustos más antológicos, quizás el mejor susto de toda la historia del cine de terror. La clave del éxito, sin duda, la escena final, pero sobre todo, y si seguimos lo que contaba Wes Craven, amigo de Sean Cunningham, la inolvidable banda sonora de la película, obra de Harry Manfredini. Wes Craven siempre ha contado que cierto día su amigo Sean Cunningham le pasó de manera privada antes del estreno una copia de Viernes 13 a la que le faltaba añadir la música. Craven, por amistad, engañó a Sean Cunningham diciéndole pues, que era un trabajo extraordinario, si bien no le gustó nada la experiencia, incluso se marchó a casa pensando que la película iba a ser un tremendo fracaso. Sorprendentemente, Viernes 13, desde el momento de su estreno, batió todos los récords y Wes Craven decidió pagar una entrada y volver a ver la película. Y entonces lo entendió todo. Aquellas escalofriantes notas musicales. Harry Manfredini ha contado en más de una ocasión que el sonido lo provocó él mismo, susurrando un micrófono las palabras kill y ma. Kill, 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 ma. Es decir,
mamá asesina. De manera que de forma subliminal la identidad de la principal matarife de la primera parte quedaba desvelada. Pero si hay algo que resulta significativo de Viernes 13 es la tremenda popularidad de su carismático personaje, Jason Voorhees. Y la verdadera génesis de su mitología arranca en el capítulo 2 de la saga, cuando el asesino deja de ser un enigma y desde el principio se nos presenta a Jason como el artífice de los crímenes, asesinando, por cierto, en un prólogo mítico a la sufrida protagonista de la primera entrega. Seamus Cunningham dejó las labores de dirección a un hombre fundamental a la hora de crear algunos de los aspectos más acertados de la saga, Steve Miner. Steve Miner no solo es quien va a transformar en protagonista absoluto a Jason Voorhees de las películas de Viernes 13, sino que es quien en la tercera entrega va a decidir llevar a cabo la solución fundamental para la imagen del personaje, el uso de una máscara de hockey. De hecho, quienes seáis entusiastas del coleccionismo de figuritas, sabréis que existe un curioso muñeco de Jason Voorhees con un saco en la cabeza, como si se tratara de una especie de hombre elefante. Pues bien, ese aspecto tan solo obedece a Jason Voorhees de la segunda parte de Viernes 13. Pues a partir de la tercera entrega se va a agenciar la carismática máscara protectora de hockey. El hallazgo de la misma resulta casual, puesto que hay un personaje secundario, una de las víctimas de Jason, que utiliza dicha máscara para ir dando sustos a sus compañeros. Pero este cóctel no funcionaría sin los estupendos efectos especiales, como hemos dicho antes, de Tom Savini, uno de los artistas fundamentales en la evolución del género, durante sobre todo la década de los 70 y la década de los 80, con trabajos memorables en su haber como Zombie, Maniac o El Día de los Muertos, y que en la saga de Viernes 13 va a lucir todo su ingenio a la hora de los momentos estelares, como por ejemplo el supuesto final de Jason en la cuarta entrega de la saga. Debemos subrayar que la importancia de Savini en la saga de Viernes 13 obedece a su habilidad para plasmar la violencia, dándole a esta serie de películas una personalidad distinta de la saga de películas de Halloween. Si os fijáis en el tratamiento de la violencia que John Carpenter imprime a su Halloween, os daréis cuenta de que esta es mucho más estilizada, más comedida, más elegante. Halloween es una película mucho más fantasmagórica, mucho más fantástica, menos cruda, menos violenta que Viernes 13. Así las cosas, quizás no sea descabellado decir que los responsables de las películas de Viernes 13 no solo tenían en mente la fórmula utilizada por John Carpenter en el gran clásico del 78, sino que evidentemente bebían de otros títulos mucho más contundentes dentro de la historia del género, como La Matanza de Texas o Las colinas tienen ojos. Así las cosas, es posible que el éxito de la saga de películas protagonizadas por Jason Voorhees radique en mantener un equilibrio que resulte atractivo entre la sugerencia de la propuesta de John Carpenter y la radicalidad de los títulos de Tobe Hooper o de Wes Craven. Viernes 13 no ofrecía la incomodidad de, por ejemplo, La última casa a la izquierda, pero iba mucho más allá de lo que se atrevía a hacer la saga de películas de Halloween. No en vano resulta curioso revisitar el tratamiento que años después de la propuesta de Carpenter hizo Rob Zombie del personaje de Michael Myers, vinculándolo mucho más a la figura del asesino perturbado verídico que puede realmente acecharnos a la vuelta de la esquina, que a la figura del asesino fantasma que parece encarnarse mágicamente para cada Halloween para cumplir su fatídico destino.
Halloween continuó las andanzas de Michael Myers en una no despreciable continuación, Halloween 2, que en España recibió el extraño nombre de Sanguinario y que parecía poner final a las andanzas de Michael Myers, sobre todo porque la muy interesante tercera entrega no centraba su trama en el popular asesino enmascarado, dejando desconcertado, por otro lado, a un público que esperaba el retorno de Michael. En ese sentido, Viernes 13 jugó más sobre seguro, ofreciendo en la tercera entrega de la saga una continuación directa de las aventuras de Jason Voorhees. Además, magnificadas por la inclusión de un estupendo sistema de cine en relieve. En efecto, quienes pudimos disfrutar en cine de Viernes 13 3D, tercera parte, asistimos a un impactante espectáculo en 3 dimensiones. Y todavía recordamos cómo el ojo de una de las víctimas de Jason saltaba de la pantalla, o de cómo en la parte final las manos del propio Jason, ¿no?, pues parecían querer agarrarnos. Viernes 13 enseguida entendió que debía apostar por el show desenfrenado, por explotar una fórmula que funcionaba perfectamente basada en el incremento del número de víctimas, a cada cual entrega crímenes más sangrientos, espectaculares, perpetrados por el amigo Jason. Yo creo que es ahora, ¿no?, cuando llega lo mejor, cuando la popularidad de estas sagas, ¿no?, pues alienta infinidad de productores, guionistas, directores de diversas nacionalidades a subirse al carro de la moda con un montón de propuestas más o menos acertadas o más o menos desenfrenadas, pero siempre divertidas, entre las que nos encontramos pues verdaderas joyas por un motivo o por otro, o títulos que cuando al menos cuentan con algún momento memorable. En este sentido, no debéis perderos, por ejemplo, Campamento Sangriento, si bien debéis acercaros a la misma con mucho humor en el cuerpo. Una película que obviamente toma parte de la premisa argumental de Viernes 13 y que a día de hoy sorprende porque rompe con nuestra perspectiva de lo políticamente correcto, sobre todo en su final, absolutamente impagable, uno de los finales más delirantes, diría yo, de toda la historia del género. No os lo perdáis. Os recomiendo ver también una película bastante olvidada hoy en día, que es Madman, que centraba su acción, al igual que Viernes 13, en una zona boscosa y que jugaba con la idea de la leyenda. En este caso, el Madman, el hombre loco del título, que en el caso de ser invocado sembraba la muerte y la destrucción. Una carátula impactante y un eslogan publicitario tremendamente atractivo. Pronuncia su nombre y estás muerto. Hicieron de este Madman un gran clásico del cine de terror de los videoclubes de los años 80. Como curiosidad, fijaos en que tanto el título como la frase publicitaria recuerdan la posterior Candyman, dirigida por Bernard Rose en los años 90, que adapta un relato de Clive Barker y de la que tenéis un extenso vídeo comentario en este mismo canal, ¿no?, donde hablo del cuento de Clive Barker, de la película antigua y de la película moderna. El asesino de Rosemary, otro título que os recomiendo ver, una película de Joseph Zito, que es un director muy interesante, hoy por hoy olvidado, que no solo va a facturar una de las mejores entregas de la saga de Viernes 13, la cuarta parte, sino que va a dirigir uno de los pequeños clásicos nacidos a la sombra del slasher moderno, El asesino de Rosemary. Una película que maneja una vez más el recurrente tema de las leyendas, en este caso la del soldado que vuelve perturbado de un conflicto bélico, un tema que por cierto también utilizaba Bob Clark, el artífice de Black Christmas, de la que ya hemos hablado antes, en una película anterior a Black Christmas, muy interesante, titulada Crimen en la noche,
que también os recomiendo ver. De todos los productos concebidos como imitación de Halloween o Viernes 13, de todos los amigos de Jason y Michael Myers, El asesino de Rosemary es sin duda uno de los que tienen una mayor personalidad. Una película llena de suspense, plagada de sustos, muy eficaces y con unas escenas de tensión tremendamente logradas y unos efectos especiales. Marca de Tom Savini, de nuevo, a la altura de las circunstancias. Un pequeño clásico a recuperar. Si de crímenes originales se trata, recomendaría que recuperarais Cumpleaños Mortal, que es una película que también me gusta mucho. Otro slasher, a la manera de las películas que ya he citado, y que si la memoria no me falla, que no me falla, contaba con un par de momentos muy brillantes. Uno especialmente doloroso relacionado con una dolorosa sesión de pesas. Una película cuya carátula llamaba poderosamente la atención desde las hipnóticas estanterías de los videoclubes y que en ocasiones podía confundirse con un título casi homónimo, que también está muy bien. Cumpleaños sangriento. De no menos impactante carátula, ¿no? La de la mano y la tarta de cumpleaños aquella, ¿no? Que contenía una de esas escenas finales que todos los chavales de la época no sabíamos de memoria porque nos encantaba contarla en los recreos de colegios e institutos. También de la misma época, de 1981, data Noche Infernal. Un atmosférico slasher con toques un poco góticos, dirigido por Tom DeSimon, que toca con la presencia de Linda Blair, la popular niña del exorcista, entrada en años, que servía como reclamo publicitario para los aficionados asiduos al videoclub durante aquellos tiempos que fueron maravillosos. Y si Noche Infernal rescataba a Linda Blair, el Tren del Terror usaba como reclamo publicitario una de las grandes damas del slasher, nada más y nada menos que Jamie Lee Curtis, unos años después de haber protagonizado La noche de Halloween de John Carpenter, ya a punto de rodar su continuación oficial, Halloween 2 Sanguinario. Un lugar opresivo, angosto, de reducidas dimensiones, un tren del que no se puede obviamente escapar. Un tren es algo habitual en otras películas del género, como por ejemplo Pánico en el Transiberiano o Tren a Busan. Y el tren, pues como sabéis, pues se transforma, ¿no?, en el protagonista de la trama tan importante como el enmascarado asesino o como la heroína de turno, ¿no? El Tren del Terror, uno de los títulos mejor valorados en aquel entonces, y del que todos recordamos la aparición estelar, con espectáculo de magia incluido, del gran David Copperfield. Si el ambiente de Halloween resultaba perfecto para enclavar una de las películas iniciáticas de esta tendencia, la ya citada Noche de Halloween de Carpenter, otros creadores probaron fortuna con El encanto de la Navidad. Así las cosas ya lo había hecho Bob Clark, ¿no?, anteriormente. Pero en 1984 se estrena Noche de Paz, Noche de Muerte, uno de los slasher más macabros de aquellos tiempos, sobre todo por la perturbadora presencia de un Santa Claus asesino. Una película breve, de apenas 70 minutos de duración, 74 me parece que dura, pero tan impactante como para alumbrar una saga propia que cuenta en su haber con 5 títulos, extendiéndose su vida hasta comienzos de los años 90. Lo mismo ocurre con Maniac Cop, obra de otro especialista del género, de William Lustig, que con Maniac Cop va a crear una curiosa franquicia que dentro del slasher moderno va a extender sus tentáculos hasta 1993. Curiosamente, esta película, Maniac Cop, bebe del título de una de las películas más importantes de aquellos años, también de William Lustig, que se titulaba Maniac, de 1980, que protagonizaba Joe Spinell y que se transformaba en uno de los títulos más perturbadores
apostando no por el homicida de carácter sobrehumano al estilo de Michael Myers o de Jason, sino por el enfermo perturbado que, fruto de sus pesadillas, va generando un universo de caos y destrucción que lo acabará devorando. Un título insano que fue clasificado S en nuestro país y que hoy por hoy es toda una obra de culto, de la que además se hizo un remake no hace demasiado tiempo. Tal y como ocurre con otra película que también os aconsejo rescatar para los que seáis más atrevidos. Pesadillas de una mente enferma. Otro slasher que se aparte de la dinámica tradicional y que habla de los abismos abyectos de la psicopatía y el trauma. Una película rara, de escenas fuertes que pues tratan de manera grotesca y lo mezclan el gore y el erotismo, y que, según rezaba la carátula de la copia de vídeo, había sido prohibida en Inglaterra. Una película que, al igual que el Maniac de William Lustig, se acercaba más a propuestas descarnadas como El asesino del taladro de Abel Ferrara, que a la textura o a la tendencia comercial de las películas de Halloween o de Viernes 13, ¿no? Que en el fondo son películas pues más para el gran público, ¿no? Mucho más inocente y divertida es Fundido a Negro, una propuesta que también os recomiendo ver, muy original dentro del slasher, sobre todo debido a la originalidad de su propuesta, y de su personaje asesino, ¿no? Un cinéfilo empedernido que utiliza la propia iconografía del séptimo arte para perpetrar sus crímenes. Un slasher muy singular, muy diferente, que, como digo, merece la pena ser rescatado del olvido. Pero si de originalidad se trata, 1986 creo que es el año en el que el genial Wes Craven reformula por vez primera el concepto de slasher, gracias a la creación de uno de los amigos más importantes de Jason Voorhees, el genial Freddy Krueger. Tras, según cuenta, una década dando tumbos, de Wes Craven dando vueltas por ahí con su guión bajo el brazo, Robert Sage creo que fue de la New Line dio el visto bueno a Pesadilla en Elm Street, una producción modesta que pronto se transformó en un clásico inmediato que dio origen, como sabéis, a una de las sagas más reconocidas del cine de terror moderno. Su célebre guante de cuchilla, su jersey a rayas y su sombrero hacen de Freddy, impagable Robert Englund, uno de los grandes personajes del fantástico actual. Freddy se apartaba directamente de cualquier ligadura al ámbito de lo real. La propuesta de Wes Craven no jugaba con la ambigüedad propuesta por Halloween o por Viernes 13, sino que abrazaba directamente los territorios de lo maravilloso. La apuesta por el mundo de lo onírico, el mundo de los sueños, hacía de Pesadilla una saga repleta de momentos inolvidables, con algunos de los decorados más impactantes y más bonitos del cine de género de la década de los 80. La personalidad de Freddy y la tendencia hacia la comedia negra, acentuada conforme la saga se iba desarrollando, terminaron culminando en uno de los enfrentamientos más esperados por los entusiastas del slasher, en la divertidísima Jason contra Freddy, y en el 2003, que dirigió Ronnie Yu, director especializado en revitalizar grandes éxitos del cine de género moderno, como fue el caso de la saga del muñeco diabólico con la novia de Chucky, que es una película que está muy bien y que también dirigió el citado Ronnie Yu. Y es que hay que puntualizar que, afortunadamente, estas célebres sagas son lo suficientemente inteligentes como para no tomarse demasiado en serio a sí mismas. Verdaderamente, Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street acaban siendo la cara amable del cine de terror. Sus entregas pues no están exentas de sentido del humor y van dirigidas a un público inteligente que sabe disfrutar de la frivolidad de sus propuestas.
de un cine que se entiende como divertimento banal, de un público que sabe estimar un cine hecho desde la perspectiva de la broma, lejos tanto de honduras metafísicas como de rigor verosímil. Y es en ese sentido en el que hay que saber apreciar algunas de las propuestas más descabelladas de estas sagas, tal que, por ejemplo, la sexta parte de Viernes 13, en la que Jason Voorhees resucita cual Frankenstein por influjo de un relámpago casual y vuelve al mundo a través de unos títulos de crédito que parodian, ahí es nada, las películas de James Bond, en uno de los arranques más celebrados de toda la saga, ¿no?, de Viernes 13. Viernes 13, octava parte, en la que Jason Voorhees se alejaba de su querido Crystal Lake y viajaba nada más y nada menos que al corazón de Nueva York, a Manhattan, donde cometía unas cuantas tropelías e incluso se atrevía a amedrentar en pleno centro de la ciudad a una cuadrilla de aguerridos pandilleros con tan solo un gesto, y era aquí quitarse la máscara de hockey y enseñar su verdadero rostro, ¿no? Y Jason X, la décima entrega de la saga, ¿no? Jason X, Jason 10, donde Jason directamente llega al espacio protagonizando un slasher con tintes de ciencia ficción a lo Alien, y que contaba con la presencia en labores actorales y uno de los actores de David Cronenberg, ¿no? Un tipo también muy inteligente, ¿no?, y muy venerado dentro del género. David Cronenberg, como digo, y Jason allí pues protagonizaba una escena verdaderamente memorable, ¿no? Y es que llegaba a matar a una persona de un machetazo sin haber sido todavía revivido, ¿no? Una escena magnífica y tremendamente aplaudida y aplaudible, ¿no? Pero tengo que volver a citar a Wes Craven, ¿no? Yo creo que es de justicia hablar del momento en el que vuelve a reformular el género gracias a Scream. Si con la original, la nueva pesadilla de Wes Craven, ¿no?, que fue la última entrega de la saga y que es altamente recuperable esta película, pues si con esta película este creador ya daba muestras de su interés por la deconstrucción cinematográfica, por elaborar un discurso metafílmico, va a ser Scream, concebida en origen como una comedia titulada Scary Movie. Es la película que realmente apuesta por parodiar el género, por parodiar algunos de sus clichés o rasgos más reconocibles y significativos. Así las cosas, Ghostface se va a erigir en el último grito en tanto en cuanto a protagonistas del slasher se refiere, alumbrando una saga que llega hasta nuestros días. Pues cuando grabo este vídeo está a punto de estrenarse una nueva entrega de Scream. Y es que el slasher sigue más vivo que nunca. Jason y sus amigos siguen acompañando, son una pandilla alucinante, cada vez más amplia. Por ejemplo, el maligno de James Wan puede llegar a ser un amigo nuevo de Jason, y a través de Netflix, pues nuevas generaciones, gracias a la trilogía de la calle del terror, pues conocen este género tan prolífico. Y es una película además que redunda en la temática de la venganza sangrienta, al igual que lo hace, por ejemplo, Hay alguien en tu casa, ¿no?, que también acaba de ser estrenada en Netflix. Y se revive, ¿no?, una vez más a Michael Myers en la recientemente estrenada Halloween Kills, una película, por cierto, muy, muy estimable. Jason y Freddy por el momento parecen aletargados, pero seguro que no tardarán de una manera u otra en volver a colocarse la máscara y la garra de cuchillas. De hecho, ya intentaron retornar no hace tanto a manera de remake, de la misma forma que lo hizo su hermano de sangre, Michael Myers, en la estupenda versión de Rob Zombie. Un díptico estupendo porque Rob Zombie hizo 2 películas para volver a ver en una noche de Halloween cualquiera. Jason y sus amigos, si sois jóvenes y acabáis de descubrir este género, estáis de enhorabuena, porque os quedan muchos títulos por visionar, muchos más de los que yo os he nombrado aquí.
todos los Halloween para empezar, que son un montón. Ya haré algún vídeo algún día donde hablaré de todas ellas y hablaré de todos los Viernes 13 o de todas las pesadillas, ¿no? Y son un montón de películas. Si sois veteranos siempre podéis volver a disfrutar de todo ello o intentar descubrir una más, ese título escondido del que nunca habéis oído hablar, o que siempre estaba alquilado cuando ibais al videoclub. Hound, Terrifier, Behind the Mask, Sé lo que hicisteis el último verano, Leyenda Urbana, Final Girls, Prom Night, San Valentín Sangriento, Intruder, La Quema, El Mutilador, Body Count, Mil gritos tiene la noche, ¿no? Juan Piquer Simón. Tantas y tantas y tantas y tantas películas por ver, por volver a ver, perfectas para una noche de Halloween. Muchísimas gracias a todos.